Roberto Cepeda, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Roberto, el presidente electo Donald Trump, ayer dando un discurso, hablaba de que fue un día histórico por una serie de condiciones que se dieron. Por ejemplo, es el primer presidente en más de un siglo en ser reelecto luego de haber matado un periodo, estado fuera, y una serie de circunstancias también especiales. ¿Tú piensas que fue histórico o simplemente fue contundente su triunfo? Pues sí, yo creo que fue histórico, como lo señalas, no hay antecedentes digamos, en bastante tiempo. Sí, probablemente, como lo señalas, en el siglo XIX se puede haber dado, pues, una elección de esta naturaleza. Todo apuntaba también, o tenía mayores perspectivas, también la vicepresidenta Kamala Harris, teniendo en consideración que en la historia 14 presidentes de Estados Unidos han ocupado la vicepresidencia, ¿no? Pero nunca que yo recuerde, por lo menos desde el siglo XX para acá, hemos tenido esta circunstancia, ¿no? De un presidente que fue reelecto después de haber dejado la presidencia, ¿no? Estamos hablando también de un presidente electo que desde el punto de vista de mensaje eligió dos temas que resultaron ser clave junto al electorado. Uno, el tema de la economía. Nadie mejor que quienes viven en Estados Unidos que saben que la inflación les ha erosionado grandemente su presupuesto. Y el otro tema, el tema de la migración, presentando a los migrantes como realmente el veneno que pudre la sangre de este país. Le salió el tiro muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. El tema económico fue principal para la definición, ¿no? de los resultados. Vemos cómo la inflación que promedió alrededor del 20%, ¿no? Una inflación durante toda la administración del presidente Biden, comparado, por ejemplo, con una inflación que no fue más allá del 10% durante el periodo de Trump. Eh, y esto evidentemente pues tiene una afectación en el bolsillo de la clase trabajadora. Hay que recordar también que Estados Unidos es un país con mucha desigualdad, con, digamos, altos niveles, ¿no? de pobreza, ¿no? De personas que no tienen vivienda, que han sido afectados, muchos de ellos, el trabajador industrial que perdió sus empleos por la globalización económica, los tratados de libre comercio y la robotización, ¿no? Yo siento que esto fue fundamental porque había pues una desconexión entre el Partido Demócrata y la clase trabajadora estadounidense que Donald Trump supo aprovechar muy bien, tanto en su primera elección como en esta, ¿no? Respecto a los resultados de esta elección, ¿sucedió que Donald Trump hizo las cosas muy bien o Kamala Harris hizo algo que no estuvo bien? Yo creo que es una conjunción, ¿no? de ambas circunstancias. Vimos a una candidata, Kamala Harris, pues que entró ya bien entrada, ¿no? La campaña política por la presidencia desde los Estados Unidos, sustituyendo a un candidato, ¿no? El actual presidente Biden, esto a finales de julio. Tuvo un momento muy importante en su campaña durante el mes de agosto, yo diría, un buen desempeño en el debate a principios de septiembre. Pues, sin embargo, a pesar de esa ventaja, ¿no? Sobre el candidato Trump, no hubo digamos, un despegue de su campaña en el mes de septiembre. Y lo que vimos en octubre, pues fue un candidato del Partido Republicano, Donald Trump, cada vez más en ascenso, tanto en las encuestas como también, por ejemplo, en las apuestas, ¿no? Esto a nivel nacional, pero a nivel también de los estados, de los swing states, los estados péndulo. No supo conectar, yo creo, Kamala Harris con ese votante eh, que hablábamos hace algunos momentos, Jorge, pues esos trabajadores
blancos, esos sectores minoritarios que son definitivos, ¿no? En estas elecciones. Eh, no daba muchas entrevistas, no tuvo un programa eh, de gobierno muy claro y evidentemente pues esto a la postre pues llevó a estos resultados, ¿no? En el caso también de Kamala Harris, tú sabes que a lo largo de este día de hoy está dando un mensaje a la nación, como hizo Hillary Clinton en su momento. ¿Dónde queda parado el Partido Demócrata tras una derrota prácticamente doble? Porque cuando se retira entonces el candidato extraoficial hasta ese momento, Joe Biden, ya eso es una señal no demasiado positiva. Y de pronto entonces entra en el ruedo Kamala Harris y pierde. O sea, ¿qué tiene que hacer? Recomponer, buscar una nueva cara, un nuevo líder. ¿Dónde queda el Partido Demócrata? Sí, yo creo que el Partido Demócrata es el gran perdedor en estas elecciones de una manera contundente, yo diría, ¿no? Este, vamos a esperar el resultado final, pero ve pues un amplio margen, ¿no? Por el cual gana Donald Trump, ya lo decíamos también en el ámbito legislativo. Entonces esto tendrá que llevar a una reorganización tanto en la plataforma política, ¿no? En la búsqueda de nuevos liderazgos al interior del Partido Demócrata. Yo creo que lo que estamos viendo, pues, es el declive, ¿no? De una generación de líderes políticos en Estados Unidos, ¿no? En el Partido Demócrata, que pues tendrá que trabajar, ¿sí? En una nueva plataforma política para conectar con sus bases, ¿no? Con los sindicatos, con los trabajadores, con los minoritarios, ¿no? Con los hispanos, con los afroamericanos, en fin, una serie de temas que los demócratas tienen que trabajar en ello, ¿no? Porque lo irónico de esto es que históricamente los demócratas se habían posicionado como el partido, entre comillas, que defiende los trabajadores. Vivimos en un mundo capitalista en los Estados Unidos, en donde desde cuándo los capitalistas van a defender en algún momento a los trabajadores, pero independientemente de esa retórica, por lo menos eso era lo que practicaban. Lo que parece ser un tanto irónico que este hombre, Donald Trump, que tiene la reputación de ser un empresario entonces logra la adhesión de los votantes que en el pasado fueron demócratas, apostando que este empresario va a defender sus intereses. ¿Cómo lees tú eso? Sí, bueno, pues prácticamente les quitó el discurso político, ¿no? Donald Trump, porque pues sí, a pesar de que viene del sector empresarial, yo también identifico, ¿no? Pues a Donald Trump como que no es parte del establishment, de esa clase política tradicional que ha gobernado Washington por décadas, ¿no? Y sí es un personaje polémico, ¿no? Podemos decir muchas cosas de él, que no es políticamente correcto, sin embargo logró conectar, ¿no? Con los trabajadores. Vemos, Jorge, el caso de un estado, de estos estados que estaban en disputa, que es Wisconsin, que tradicionalmente, junto con Michigan y Pensilvania, ¿no? Que eran estos estados que definen la elección, parte de la parte del sector industrial, ¿no? Como lo señalabas, del Rust Belt, de la clase trabajadora, que votó a favor de Trump y probablemente también sea así Pensilvania, hay que esperar los resultados finales, y Michigan. Entonces, esto es un fracaso rotundo porque estos tres estados los ganó
el presidente Biden, ¿no? Y ahí está todo ese sector que tú señalas, ¿no? Esos trabajadores, ¿no? Esos que últimamente pues no han visto un buen panorama en el ámbito del empleo, de los salarios. E incluso los ganó Barack Obama, estoy viendo aquí que los ganó en 2008 y los ganó en 2012. Los ganó Trump en 2016, estos tres estados. Y ahora parece ser que también los vuelve a ganar y eso yo creo que definió también los resultados, ¿no? Parte del discurso del ya ahora candidato ganador Donald Trump, pues es evidentemente eso de hacer América grande de nuevo, ¿no? Volver a traer esas inversiones, ¿no? Las fábricas que les van a dar un empleo a los trabajadores de esta región, ¿no? Roberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Roberto Cepeda directamente desde Ciudad de México. Roberto, investigador de la UNAM y miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Roberto Cepeda desde Ciudad de México sobre la victoria de Donald Trump. Roberto es investigador de la UNAM y también miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. ¿Qué representa para América Latina entonces, Roberto, esta victoria de Trump? Pues viene un cambio, obviamente, ¿no? En la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, hacia México, yo diría en general hacia el mundo, ¿no? Con la llegada otra vez de Donald Trump y propone, ¿no? Pues una nueva era, ¿sí? Yo diría, por ejemplo, que el Partido Demócrata, pues actualmente en la administración, en el poder con el presidente Biden, pues tenía esta presencia internacional, el multilateralismo, la cooperación internacional, el apoyo, ¿no? Hacia ciertos organismos multilaterales en ciertos conflictos, tener un rol más protagónico, lo cual va a cambiar con la administración entrante del presidente Trump el próximo mes de enero. Yo diría que pues será más enfocado hacia lo interno y obviamente esto tendrá una repercusión en el ámbito internacional. Va a cambiar, por ejemplo, la postura, ¿no? El apoyo hacia Ucrania, hacia la OTAN. No estoy muy seguro de cambios en Medio Oriente, pero en general sería un presidente menos proclive, ¿no? A apoyar los conflictos bélicos y como va a estar más enfocado en el ámbito interno, aunque sí hay obviamente el rol de Estados Unidos en América Latina siempre ha sido muy importante, pero probablemente esto nos lleve también a un cambio, ¿no? En las relaciones actuales de Estados Unidos con América Latina, con México. Hay que ver también el conflicto, en este caso comercial, que tiene Estados Unidos con China y que probablemente esto tenga una implicación en la relación con América Latina para cerrarle, ¿no? Ese paso a China para ver a un Estados Unidos no tanto como una potencia global, ¿no? Como ese país, ¿no? Con un compromiso internacional, sino yo diría más bien como una potencia más regional. El ámbito de seguridad, el ámbito de migración probablemente serán temas importantes. Ya lo dijimos que Donald Trump llegó con ese discurso antimigrante y probablemente sí habrá las deportaciones masivas,
Se ha dicho que eso era parte de un discurso de campaña para obtener votos. Sin embargo, yo no estoy muy seguro. Yo creo que sí, gran parte de lo que dijo Trump, si no es que todo, ¿no? Lo va a aplicar. Estas restricciones a la migración, al flujo migratorio, y esto va a generar problemas, ¿no? Con eh, los países de América Latina. El tema comercial, ya lo dije, ¿no? Poner aranceles, ¿no? A los productos que se exportan a Estados Unidos, sobre todo aquellos que tienen componentes chinos, ¿sí? Porque se trata aquí también de cerrarle, ¿no? La entrada a China a la región. Y la parte de seguridad, ¿sí? Pues un combate más directo, ¿no? A los cárteles, a los cárteles, a los grupos criminales. Yo advierto por ahí también algunas tensiones en esos tres temas, ¿no? Solamente con América Latina, sobre todo también con México, ¿no? Son muchos los analistas que etiquetan a Trump en el mismo barco que etiquetan a los ultraderechistas como Milei, como la gente de Vox en España, como Bolsonaro, como incluso para muchos, incluso Nayib Bukele. Y en Europa, como tú sabes muy bien, también hay un avance importante de la derecha guión extrema derecha. Tanto es así que eso ha permeado, por ejemplo, la Unión Europea. Acaban de reelegir a Ursula von der Leyen, claramente un personaje que está impulsando la gente de la agenda de la derecha. ¿Tú crees que la derecha o la extrema derecha o la ultraderecha a nivel global ha ganado y sigue ganando terreno? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pues esta elección nos habla del declive de la democracia, del ascenso del nacionalismo, yo diría también, sobre todo estos políticos que pues han llegado al poder, ¿no? Como tú lo señalas, en diversas partes del mundo, con un discurso más radical, pegado hacia la derecha, un poco más autoritario, pero esto también se da porque pues nos habla, ¿no? De un cambio a nivel global donde, digamos, los gobernantes más democráticos, más, digamos, de centro, izquierda, pues lo que ha pasado es que no han podido resolver los problemas principales, ¿no? Que afectan a las sociedades. Estamos hablando no solamente del tema económico, estamos hablando del tema de seguridad, ya lo hablamos ahorita del flujo migratorio. Entonces, esto es un llamado, ¿no? De los votantes para decir que hay problemas ahí que necesitan resolverse y que la vía democrática, la vía del consenso, de la negociación política probablemente no ha sido suficiente. Entonces necesita una mano dura, ¿no? Probablemente, y eso es grave, ¿no? Eso es grave para el mundo, para la democracia, pero hay que ver el contexto, Jorge, el contexto de todos estos problemas, ¿no? Que no han sido capaces de resolver otros gobiernos, diríamos, más democráticos, ¿no? Y acá tenemos un caso que tú lo conoces mejor que nadie y es el de México, en donde se da un caso muy singular. Estamos hablando de un sexenio que acaba de terminar, de un gobierno que le quiere llamar socialdemócrata, como decía Andrés Manuel López Obrador, la socialdemocracia de Noruega. Eso es lo que yo puse en marcha y resultó un éxito total a la hora de las urnas, cuando recientemente acaba de asumir su sucesora. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Estados Unidos no le gusta mucho que haya la socialdemocracia exitosa en América Latina, obviamente porque crea, para muchos analistas, crea un hecho concreto de que existe una opción y que la opción no es justamente el capitalismo o el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, como tú le quieras decir. Entonces, visto los antecedentes, ¿se puede esperar un choque de trenes entre Sheinbaum y Trump?
Pues yo creo que viene pues una nueva etapa en la relación bilateral del caso de México, Estados Unidos, y sí vienen muchas presiones, ¿no? Sobre todo por tomando en cuenta lo que dijo Trump como candidato, que iba a imponer aranceles a las exportaciones de México, que iba a intervenir en territorio mexicano para desarticular, ¿no? Para aniquilar a los grupos del crimen organizado que han, digamos, traficado el fentanilo, que ha causado más de 100,000 muertes en Estados Unidos por año. Y eso también, ¿no? Es parte, ¿no? De esos retos en la relación bilateral, sin mencionar la deportación de los migrantes, ¿no? De esos 11 millones aproximadamente de indocumentados que hay en Estados Unidos, eh, alrededor de la mitad o poco más son de origen mexicano, son mexicanos, ¿no? Y pues esto va a generar, ¿no? Problemas, fricciones. eh, Sin embargo, pues siempre la relación con Estados Unidos ha sido compleja, ¿no? Yo sí creo también que pues tendrá que darse una negociación bilateral porque pues parte de estas propuestas, ¿no? De campaña de Trump son irrealizables. Independientemente de lo que ha pasado históricamente, ¿sí? Y eso pasó mucho en la época del PRI, ¿no? Que era también un partido de centro izquierda, ¿no? En algunos momentos fue más de izquierda, otra vez centro y otra vez de derecha, ¿no? Tenía pues esa característica el PRI. Luego lo que vimos pues fue una serie de gobiernos emergidos del PAN que eran de derecha, luego regresa el PRI con Peña Nieto y tenemos el periodo de Andrés Manuel López Obrador que, que paradójicamente yo diría, como eran dos líderes enfocados hacia lo interno, nacionalistas los dos, en algunos casos se lograron llegar a algunos acuerdos, resolver. Ahora, el caso de la doctora Sheinbaum, pues sí, no, evidentemente esto nos plantea muchas interrogantes. ¿Cómo va a ser la relación bilateral entre un presidente como Trump, ¿no? Que no le gusta, digamos, tener pues esa relación con gobiernos más socialdemócratas, sigue siendo pues México un país importante en el ámbito, digamos, de la economía con Estados Unidos, el primer socio comercial. Justo por la guerra comercial de Estados Unidos con China, México se ha beneficiado por el nearshoring. Es el primer socio comercial, dependen en Estados Unidos millones de empleos de esta relación. Eh, yo diría, en el ámbito de seguridad, México también ha cooperado. Obviamente hay algunos temas de fricción y lo que yo creo que se debe hacer, pues, es fortalecer la relación bilateral porque, pues, a Estados Unidos no le conviene tener un vecino, ¿no? Que con problemas, ¿no? No le conviene que haya fuego en la casa del vecino, ¿sí? Sino más bien le conviene un país con más estabilidad, porque al imponer estos aranceles, pues lo que va a generar es problemas económicos en México. Esto puede aumentar la migración incluso, ¿no? O puede torpedear la cooperación en el ámbito de seguridad, que aunque Donald Trump pues ha criticado a México en muchos sentidos, por ejemplo, México ha detenido los flujos migrantes. Si no detiene esos flujos migrantes, pues Estados Unidos va a tener que dedicar más recursos a la frontera. Entonces hay una serie de temas, digamos, yo diría, cuando en la negociación del TEMEC se vio eso, ¿no? Es decir, también si se cancela el tratado, pues eso afecta a Estados Unidos, ¿no? Algunos estados subnacionales de Estados Unidos dependen, ¿no? California, Texas, eh, Arizona, son estos estados de la frontera, ¿no? Estos estados agrícolas, muchos exportan maíz a México. En la industria automotriz, por ejemplo, también hay muchas cadenas de suministro. Entonces estos sectores económicos, industriales, yo diría gobernadores también, en el 2017
convencieron a Donald Trump de que no era conveniente terminar el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, ¿no? Roberto Cepeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Jorge.